El último ejemplo que vamos a ver hoy es el del reverse, que es un ejemplo. Ese no es un iterador, sino dice, bueno, vamos a tratar de escribir una función reverse que invierta una lista, pero que lo haga rápidamente. Entonces, uno podría, uno podría hacer algo así. Quiero hacer una función reverse que recibe una lista y me devuelve la lista invertida. Entonces yo digo, voy a usar for left. Voy a usar for left. Voy a decir, voy a invertir la lista usando for left. Le digo cuál es el acumulado inicial y qué operación tengo que hacer para ir haciendo for left. ¿Qué pondrían ustedes en Z y qué pondrían ustedes en OP? Escucho opciones. O sea, quiero hacer reverse usando for left. Recuerde que for left lo que hace es aplicar un operador a izquierda. O sea que coge este acumulado y se lo aplica al primero de la lista. Luego coge eso y se lo aplica al segundo. Entonces, más o menos, mírenlo así. Eh, ¿Qué va a hacer el for left? Va a coger. Entonces, tengo la lista, digamos que XS es la lista que tiene a X1, X2, hasta XN, ¿cierto? Y digamos que OP es el operador, que todavía no sé cuál va a ser. Pero, ¿qué va a hacer for left? For left va a decir, voy a coger Z y la voy a operar con X1. Voy a coger Z y la voy a operar con X1. Luego de que la he operado con X1, voy a coger el resultado de eso y lo voy a operar con X2. Luego voy a coger el resultado de eso y lo voy a operar con X3 y así sucesivamente. Hasta que cojo el último y lo opero con XN y lo opero con XN. Quiero que eso me dé la lista al revés. O sea, quiero que el resultado de eso de la lista XN hasta X1. Eso es lo que yo quiero. Lo que yo quiero. Entonces, ¿quién debe ser el operador? ¿Ah? Cons. Entonces, pongamos que es cons. Entonces, ustedes me dicen, donde hay op, ponga cons. ¿Cierto? Donde hay op, ponga cons. Donde hay op, ponga cons. Y donde hay op, ponga cons. Voy a hacer eso. Entonces, ¿quién es? eh, ¿Ah? Z, no hemos dicho qué es, tampoco hemos dicho qué es Z. Pero lo que estoy seguro es que X1 no es una lista. O sea que este cons no está bien. Porque cons tiene primero un elemento y luego una lista. Entonces estoy de acuerdo con Daniel. Ojo, no podría ser así. Y si voy a hacer cons con algo, esto debería ser una lista. Entonces, no pareciera ser el orden indicado. El cons no pareciera ser el indicado. Pero como, entonces voy a devolverme. ¿Qué quisiera uno hacer para construir la lista al revés? X1, operarlo con qué? Voy a poner aquí abajo lo que quisiera hacer. ¿Qué quisiera yo hacer? X1 en la lista resultante, ¿dónde queda X1? De último. O sea, lo voy a poner de último. O sea, si yo hago X1 con la lista vacía, me queda una lista con X1 de último. ¿Quién debe quedar de penúltimo? X2.
Entonces, ¿cómo haría para llegar al penúltimo? Le diría x2 con esto, ¿sí o no? Y el siguiente, ¿quién debería ser? Debería ser x3 con esto. Eso es lo que yo debería estar haciendo. O sea que cuando hago z operado con x1, ¿qué debería estar sucediendo? O sea que si yo quiero que z operado con x1 sea eh, equivalente a x1 con z y que el z original sea la lista vacía. Entonces, si yo hago z operado con x1 y me devuelve x1 const list y luego opero con x2 y lo que hace es x2 const, o sea, z operado con x1 es como el const al revés. O sea, z operado con x1 es x1 con z. O sea, op no es const, sino es como el de la derecha const el de la izquierda. Ese es el que yo quiero escribir. Y la lista vacía y me la hace la inversa. Miren la solución, esa solución escrita aquí. Eh, aquí. For left. Entonces, ¿cuál es el acumulado? La lista vacía. ¿Y cuál es la operación entre y, s y y? Es el de la derecha con el de la izquierda. Porque el de la izquierda es el que es lista y el de la derecha es el que es elemento. Entonces hago el de la derecha con el de la izquierda. Entonces, si defino reverse, reverse con fold así, si defino reverse con fold así, ¿qué le faltó a eso? Entonces luego hago reverse con fold y me invierte la lista. ¿Eso se hace de qué manera? Iterativa, porque for left es iterativo. ¿Sí? La otra manera de hacer reverse, la original, hubiera sido hacer así. Voy a invertir una lista. Entonces cojo la lista y miro, si es vacía, pues da la misma lista. Si la lista tiene un solo elemento, pues da la misma lista, porque no hay nada que invertir. Y si la lista tiene un primer elemento y un resto, entonces yo puedo invertir el resto y meter el elemento que tiene X de último. Eso lo hago con list o con una de esas funciones de meter de último a alguien, una cosa de ese estilo. Pero son funciones que se van a demorar tiempo en llegar al último para poder meter a X. Entonces, este proceso es un proceso recursivo lineal porque después de hacer reverse hay que hacer una concatenación. En cambio, el proceso de aquí abajo es un for left, por lo tanto es un proceso iterativo. Entonces va a ser más eficiente hacer reverse con este que con el de arriba. Este era un ejemplo de hacer una función sobre listas. En el proyecto tienen muchos ejemplos de hacer funciones con listas. Que las listas de ocurrencias, que sacar la del mayor, la del menor, que ordenarlas, que no sé qué. Todas esas se hacen con reconocimiento de patrones y con este tipo de match. Mire si la lista es vacía, si no es vacía, si no sé qué, y haga las cosas. Ustedes traten de hacerlo, si pueden hacerlo iterativo, hagan iterativo, si no hagan los recursivos lineales, no hay problema. Ahí no les he puesto, creo que en ninguna les puse obligación de hacer recursión de cola, o no me acuerdo si en alguna. Si en alguna hay que hacer recursión de cola, ahí dice hágalo con recursión de cola. Si no, no es obligatorio. Sí, si en el taller dice hágalo con recursión de cola, hágalo. Si no dice así, hágalo con recursión de cola o con recursión lineal, no dice cómo, entonces no hay una obligación de hacerlo de alguna manera específica. ¿Listo? Bueno, y aquí creo que se acaba esta parte de listas y nos queda solamente colecciones. Pero entonces vamos a hacer un descanso de 11:26 a 11:41
Y a las 11:41 continuamos.